Muy bien. Como les decía, vamos a ver entonces el día de hoy este tema de cómo se ve la iglesia a sí misma a partir del concilio. Para ello vamos a centrarnos en dos temas importantes, que son el contexto histórico de la iglesia en el siglo XIX y siglo XX, y vamos a analizar un poco las constituciones, las cuatro constituciones que van a ser el resultado del Concilio Vaticano II. Lo que tendríamos que preguntarnos primero y que hemos tratado de responder la sesión pasada es ¿qué es un concilio? Bueno, concilio viene del término latino concilium, que significa una reunión de un colegio, de colegas, de un gremio, de personas que tienen más o menos la misma profesión, oficio, o que están interesados están vinculados por un mismo tema. En este caso, la reunión sería de los obispos de la iglesia, que se reúnen para tratar de dirimir sobre algún tema particular. El objetivo de una reunión conciliar es definir cuestiones doctrinales y o disciplinares. El ejemplo que se ha tratado de tomar como prototipo de concilio, pues es la reunión que se nos narra en los Hechos de los Apóstoles entre la comunidad de apóstoles que estaba en Jerusalén, con Pedro y Bernabé, perdón, con Pablo y Bernabé, que van desde Antioquía a solucionar una cuestión que está incomodando a la iglesia, podríamos decir, o que está creando división al interior de la comunidad antioqueña. Esto es importante, ¿por qué? Porque va a tratar de ser como el modelo de lo que es un concilio, el modelo de resolver los conflictos al interior de la iglesia. Los exégetas podrán decir que eso no fue un concilio, hay diferentes interpretaciones respecto a este pasaje. Sin embargo, lo importante es eso, no se ha tratado de tomar este pasaje de Hechos como el prototipo de concilio. Ahora, tenemos diferentes tipos de concilios. Tenemos concilios ecuménicos, regionales, provinciales. Dentro de los concilios ecuménicos, que son aquellos que abarcan a todo el mundo, la ecumene o ecumene, han sido los primeros 8 reconocidos por la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, y los siguientes 12, aunque la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica Romana, seguirá considerándolos como ecuménicos, en realidad solamente van a participar obispos de Occidente, es decir, de Europa y las áreas de influencia de esta Iglesia de Occidente. Mientras que los concilios regionales serán concilios convocados por zonas más pequeñas, pero más amplias que las nacionales, en donde también se tratan de resolver ciertos problemas. Algunas de las cuestiones importantes de nuestra vida de la iglesia fueron resueltas primero en este tipo de concilios, en concilios regionales. Por ejemplo, el celibato sacerdotal, la prohibición del acceso de las mujeres al diaconado femenino, las diaconisas, entre otros temas que fueron resueltos en estos concilios. El bautismo de niños, por ejemplo, también planteó un problema importante para la iglesia norafricana y va a ser resuelto en un concilio regional. En estos concilios participan normalmente los obispos, son los que tienen derecho a participar con voz y voto, y excepcionalmente también llegan a participar abades de monasterios y algunos superiores de algunas congregaciones. Esto tanto en Oriente como en Occidente. Ahora, en el último concilio, el Concilio Vaticano II, como ustedes sabrán, hay infinidad de congregaciones religiosas, tanto masculinas como femeninas. El criterio fue que únicamente participaran superiores generales de congregaciones masculinas y de aquellas congregaciones que contaran con más de 3,000 miembros. Entonces esto limitó bastante el número de superiores generales que pudieron participar, pero también agilizó las conversaciones. Bien. Ahora, un poco de historia al respecto. Los primeros concilios, como podrán ver, fueron bastante espaciados. El concilio de Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, un segundo concilio en Constantinopla, un tercer concilio en Constantinopla, un segundo concilio en Nicea y un quinto concilio en Constantinopla. La mayoría, si ubicáramos aquí en el mapa estas ciudades, todos estos concilios se realizaron en Oriente.
es decir, en el Asia Menor, en la parte de influencia del Imperio Romano de Oriente, y por lo tanto hubo poca participación por parte de Occidente. En algunos incluso ni siquiera hubo participación de legados del Papa, sino que fueron convocados por el emperador o por el patriarca de Constantinopla o por algún obispo importante, y ya posteriormente los papas pues leían los decretos, los cánones, resultado de las discusiones conciliares, y decidían si las aprobaban o no, y normalmente las aprobaban. Entonces, bueno, podemos ver que el primer concilio será en el 325, el de Nicea, el segundo de Constantinopla en el 381, Éfeso en el 431, Calcedonia en el 451, Constantinopla en el 553, otro de Constantinopla entre el 680 y el 681, Nicea en el 787 y Constantinopla entre el 879 y el 880. Estos concilios, como pueden ver ustedes aquí en la fecha de realización, fueron realmente bastante breves. Duraron, en la mayoría de los casos, menos de un año. En algunos sí llegaron a durar el año. Aquí se resolvieron problemas principalmente de tipo doctrinal, aunque también se hablaba de disciplina. Por ejemplo, en Nicea se determinó que Jesús era también de la misma naturaleza de Dios Padre. Jesús, frente a la herejía del arrianismo, se dijo que Jesús también compartía la misma naturaleza divina y por lo tanto no era un hijo adoptivo de Dios, sino más bien era Dios mismo. Y bueno, van a entrar aquí en conflictos bastante interesantes que no vienen en este momento al caso. En el 1056 sucede la división entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, lo que llamamos la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas, y podríamos decir, queda coja la iglesia. Otros dicen se queda sin uno de sus pulmones, que es la Iglesia de Oriente. En Occidente se van a continuar celebrando concilios con el título de ecuménicos, aunque bueno, la mitad de la cristiandad ya no participa. Vamos a ver un poco más adelante qué significó que ya no participara Occidente. Que ya no participara Oriente. El primer concilio celebrado en Occidente será el concilio de Letrán, que se llevará a cabo en la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, y los siguientes igual se celebrarán en San Juan de Letrán. Será hasta el 1245 cuando se empieza a celebrar en Lyon, Francia, 2 concilios, después en Viena, posteriormente en Constanza, Basilea, Letrán, Trento, el Vaticano I, y bueno, continuamos con el Vaticano II. Podrán ver aquí que ya duran más de un año, no son ya reuniones tan breves como las primeras, y empezará a ver temas principalmente de disciplina respecto a quién puede acceder al orden sagrado, quién puede nombrar obispos, quién no puede nombrar obispos, y otros temas parecidos. Algunos van a ser más largos, por ejemplo el de Constanza, que dura del 1414 al 1418, y que va a durar porque hay un conflicto detrás. En este momento se está viviendo un cisma en la Iglesia de Occidente cuando empieza a haber 2 papas al mismo tiempo, 2 personas que reclaman la autoridad de ser sucesor de Pedro. Se convoca un concilio, el concilio de Pisa, que no es reconocido oficialmente, pero bueno, se convoca, y tratando de resolver este problema, se elige un tercer papa, pensando que los otros 2 van a renunciar. Resulta que los otros 2 no renuncian y bueno, al final se queda la iglesia con 3 papas. Es una situación bastante complicada. ¿Quién es el verdadero sucesor de Pedro? Al final el concilio de Constanza logra deponer a los 3 papas y termina eligiendo a Martín V como el verdadero sucesor de Pedro. La cuestión no es nada sencilla. El concilio de Basilea, que va a durar poco más de 10 años, va a tratar de unificar de nuevo Oriente y Occidente. Sin embargo, no se va a lograr. Y el Concilio de Trento va a buscar combatir la reforma protestante iniciada por Martín Lutero y va a reformar la Iglesia Católica desde dentro, podríamos decir. El Concilio Vaticano, vean nada más cuánto tiempo pasa entre el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano I. Son casi 300 años de diferencia entre uno y otro. El mundo cambia abismalmente en ese tiempo y de un concilio a otro, bueno, hay nuevas problemáticas que tienen que resolver.
Veremos ahorita un poco de qué habló el Concilio Vaticano I. Otra cosa interesante que sería bueno analizar son las estadísticas de los concilios. ¿Quién participa y cuántos obispos participan? Aquí tenemos una lista de los diferentes concilios, los primeros celebrados en Oriente y posteriormente los de Occidente, y vemos el número de participantes. En el primer concilio que se celebra, el primer concilio ecuménico de Nicea, no hay claridad en las cifras, se habla de 250, 318 es como la cifra máxima que se ha manejado, y más o menos por ahí van a oscilar los concilios en este periodo. Si se dan cuenta, el más numeroso será el de Calcedonia, con 630, pero será el número bastante limitado. Estamos hablando de un tiempo en el que los caminos, pues sí, el imperio está bastante conectado gracias a la infraestructura romana, sin embargo no cuentan todavía con medios de transporte ágil que permitan a los obispos asistir a los concilios. Entonces, realmente la mayoría de los asistentes son obispos y abades o archimandritas de la Iglesia de Oriente, y Occidente lo único que hace es aprobar estas disposiciones de la Iglesia de Oriente. Con la división, ahora se celebrarán los concilios únicamente en Occidente. Letrán está en Roma, Lyon en Francia, Viena en Francia, Constanza en Italia, Basilea también. Vemos cómo entonces todos se celebran en Occidente y el número va a ser cambiante. Ya desde el primero hay 900 asistentes, el más grande hasta el Vaticano II era el de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, con 1212 asistentes, y ahí estará oscilando los diferentes concilios. Una gráfica que nos puede ayudar un poco a ver este tema de la participación de los padres conciliares en los diferentes concilios, pues vemos que el Vaticano II, que aquí ya lo tenemos contabilizado, bueno, en la tabla anterior también, vean ustedes que en el Concilio Vaticano I, celebrado 100 años antes del Vaticano II, hay 744 obispos participantes, mientras que en el Vaticano II hay 2.450 participantes. Es decir, el número de participantes cambia bastante en 100 años. Sí, se triplica. Casi se triplica, no, se triplica, más del triple. Lo vemos aquí en la gráfica, cómo será el más numeroso. Y eso tiene su importancia, ¿no? Vamos a ver otro elemento importante ahora. No solamente es la participación, también es el lugar de origen de los diferentes padres conciliares. Mientras que en el Concilio Vaticano I, teniendo en cuenta que son 700 participantes, el 74% de los participantes pertenecen a Europa, el 7.9% pertenecen a Asia y Oceanía, apenas el 1.2% pertenece a África, son como 8 o 10 obispos más o menos los de origen africano, bueno, los que están en África, porque no necesariamente son de origen africano, y el 16% son de América. Esto en 1869. Para el Concilio Vaticano II la estadística cambia bastante. Europa solamente va a representar el 38%, si bien sigue siendo mayoría todavía, en parte porque hay bastantes obispos en Italia trabajando como funcionarios de la Santa Sede. Sin embargo, no logra la mayoría absoluta como sí la tenía en el Concilio Vaticano I. Es decir, el 38% es un buen número, pero no logra las 2/3 partes que se necesitan para aprobar los decretos del concilio. América Latina crece bastante, al 31%, pero sobre todo Asia y Oceanía y África, del 1% llega al 10%. Entonces, vemos que es un concilio, podríamos llamarlo dentro de la Iglesia Católica realmente ecuménico, porque está mejor representado los diferentes continentes, las diferentes iglesias dentro de este concilio. Y bueno, eso nos permite ver una mayor pluralidad de visiones, de perspectivas del mundo. Otro elemento importante antes de cambiar de lámina. En el Concilio Vaticano I, si bien, además de que la mayoría son europeos, los obispos africanos, americanos y asiáticos que participan han tenido formación previa en Roma. Con la fundación de universidades como la Gregoriana y otras más dentro de Roma,
La formación de los obispos entonces se va a llevar a cabo en ese lugar y por lo tanto la influencia también de la teología romana será importante dentro de la iglesia. También aquí, pero lo curioso también es el contexto sociopolítico histórico que se está viviendo. Ahora, dejando de lado las estadísticas, podríamos preguntarnos, ¿cómo es la Iglesia Católica en el siglo XIX? Es decir, el siglo anterior a la realización del Concilio Vaticano II. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nos permite ver el cambio que va a sufrir la iglesia. El rostro de la iglesia se transforma. Por un lado, durante todo el siglo XIX, la iglesia católica va a estar en conflicto con la modernidad y va a condenar todo lo que se mueva, y eso no es exageración. El Papa Pío VI condena la Revolución Francesa en 1791. Pero no solamente el proceso revolucionario político que va a vivir Francia, sino además los valores propios de la Revolución Francesa. Si recuerdan, esos valores son, libertad, fraternidad e igualdad, y van a ser condenados por el Papa. Va a decir que son valores que si no tienen a Dios como fundamento, no tienen valor. Entonces esto va a ser importante. Su sucesor, Pío VII, en 1816, y después León XII, en 1824, van a condenar la independencia de América y van a defender la dependencia del continente y su sometimiento a Fernando VII, que era el rey de España. Pues esto va a ser interesante porque en términos políticos, la iglesia va a estar totalmente disociada de la marcha del mundo. Por otro lado, en términos científicos también va a haber un problema muy importante. El mismo León XII va a condenar el uso de las vacunas en 1829 y se van a prohibir en los estados pontificios desde 1815. Va a decir León XII, quien quiera que recurra a las vacunas deja de ser hijo de Dios. La viruela es un juicio de Dios, por lo tanto la vacuna es un desafío lanzado al cielo. Vemos cómo hay una guerra frontal entre la iglesia y la ciencia. Por otro lado, también desde la ciencia y desde la modernidad habrá una actitud agresiva hacia la iglesia, donde se tratará de deslegitimar valores y perspectivas que antaño eran aceptadas de manera indiscutible. Ahora, Gregorio XVI va a condenar en una de sus encíclicas la democracia, la libertad, la libertad de conciencia y la libertad de esto en 1832. Como ven ustedes, es difícil ser católico, ¿no? Bueno, va a ser difícil en el siglo XIX. Difícilmente un católico podrá participar en la vida política y social del mundo que está cambiando. A inicios del siglo XX la situación y el panorama no va a ser tan diferente. El Papa Pío X, San Pío X, va a hablar contra la igualdad y va a afirmar que es conforme al orden establecido por Dios que en la sociedad humana haya patronos y proletarios, ricos y pobres, sabios e ignorantes, nobles y plebeyos. Es decir, una situación que tiene su origen en condicionamientos económicos y sociales y que puede ser perfectamente revertida, el Papa va a afirmar que tiene su origen divino, estas realidades que además generan víctimas y mucho sufrimiento. Entonces, mientras algunas doctrinas como el marxismo o como, principalmente el marxismo, van a predicar alternativas para liberar a los trabajadores del sufrimiento y de la explotación que están viviendo, el Papa lo que va a decir es que esta situación y este orden mundial es querido por Dios. Por otro lado, también va a ver a la iglesia del mismo modo. Va a decir el mismo San Pío X que la iglesia es una sociedad desigual. Afirma Pío X, leo la cita. La iglesia, por su naturaleza, por su naturaleza, una sociedad desigual. Comprende dos categorías de personas, los pastores y la grey. Solo la jerarquía mueve y dirige. El deber de la grey es aceptar ser gobernada y cumplir con su misión las órdenes de quienes la rigen. Para Pío X, este va a ser el modelo querido por Dios para la sociedad. Entonces, bueno, eso que decía, ser católico en ese momento era bastante complicado porque tenías que salirte prácticamente del mundo para poder cumplir con los preceptos propios de ser católico.
Frente a esta imagen de la Iglesia Católica en el siglo XIX, ya para el siglo XX habrá diferentes posiciones. Tradicionalmente hablamos, aún hoy en día en política y dentro de la Iglesia, de posturas conservadoras y posturas progresistas. Tanto en política como en política secular, podríamos decir, y en política eclesiástica, los dos términos son bastante discutibles. No siempre nos ayudan porque la realidad es más compleja que estos dos polos. Podríamos decir que hay una muy extensa gama de grises. Sin embargo, nos sirve muchas veces porque nos simplifica la complejidad de la realidad. En el hablar de conservadores y progresistas en el Concilio Vaticano II también es muy problemático. ¿Por qué? Porque algunos de los miembros de los padres conciliares que nosotros consideramos progresistas, en realidad ellos se consideraban conservadores. ¿Por qué se consideraban conservadores? Porque lo que decían es, nosotros somos más conservadores que los que se dicen conservadores, porque queremos ir a la raíz del mismo cristianismo. No queremos quedarnos con el cristianismo de Trento o el cristianismo del Vaticano I, sino queremos ir a la raíz misma del cristianismo, regresar a los orígenes, regresar a la escritura y a lo esencial. Entonces, vemos que esto es complicado, ¿no? Como encasillar en términos de conservador y progresista a tal o cual persona, a tal o cual grupo. Sin embargo, es cierto que hay un grupo muy claro, como es el arzobispo Marcel Lefebvre, Alfredo Taviani o el cardenal, bueno, el entonces obispo polaco Karol Wojtyła, dentro de, los podemos considerar dentro de lo que llamamos conservadores, en cuanto que estaban de acuerdo relativamente, con sus matices, con la iglesia que hemos visto previamente. Quizá no podrían firmar todos y cada uno de estas afirmaciones que que les he presentado, pero sí comparten una visión de iglesia a la defensiva, que debe protegerse del mundo que es peligroso y no solamente debe protegerse, debe regir a este mundo, debe mostrarle cómo debe vivir este mundo. Entonces, por eso podríamos decir, bueno, sí, son conservadores en este sentido. Y sobre todo, más que estos personajes que hemos mencionado, bueno, la curia romana, que es el órgano encargado de dirigir las actividades propias del interior de la Santa Sede, estaba en contra de hacer un cambio importante dentro de la estructura de la iglesia. Por otro lado, tenemos a otros personajes que estaban a favor de un cambio radical. Algunos de ellos, uno que me parece muy interesante y que es poco estudiado dentro de la historia de la iglesia o poco conocido, es el patriarca Máximo IV, patriarca de la iglesia católica melquita, que está en comunión con Roma. Sin embargo, conserva su propia estructura eclesiástica, su propia liturgia y elementos muy propios. También estaban los obispos franceses, los obispos alemanes y los obispos belgas, que eran, no todos, pero sí una buena parte de estos episcopados estaban a favor de realizar ciertos cambios en la vida de la iglesia. En lo que respecta al obispo Máximo, ¿qué podemos decir de él? Él va a promover bastante el uso de la lengua vernácula dentro de la liturgia. Va a afirmar este obispo que probablemente los apóstoles no utilizarían una lengua muerta y que no significaba nada para sus oyentes para transmitir el mensaje del evangelio. Por lo tanto, él apelaba al uso de la lengua vernácula o vulgar dentro de la liturgia y dejar de lado el latín y las lenguas muertas. Por otro lado, también defendía que se evitar la romanización de las iglesias orientales y que tenían una personalidad válida y jurídica válida de estas iglesias frente a la iglesia romana, de la que eran parte, pero que tenían una personalidad particular. Bueno, no digo más al respecto, esto lo podemos comentar un poco más más adelante. Vamos a hablar un poco ahora de los documentos del concilio. La estructura de los documentos que componen el concilio, resultado de estas discusiones, es básicamente de tres tipos de documentos. Tenemos constituciones, tenemos decretos y tenemos declaraciones. Los documentos poseen un valor doctrinal fundamental. Perdón, las constituciones son documentos
que poseen un valor doctrinal fundamental. Los decretos son una decisión o conjunto de decisiones respecto a los miembros, actividades u otros aspectos de la vida de la Iglesia. Son un poco más prácticos, podríamos decir, a diferencia de las constituciones. Y las declaraciones son expresión de la Iglesia en torno a un tema determinado, como pueden ser educación, medios de comunicación, etc. Bien. Bueno, les leo brevemente los nombres para dar paso a Laura, que nos pueda compartir también de algunas de las constituciones. En cuanto a las constituciones, el nombre de ellas son la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, mejor conocida como Sacrosanctum Concilium, por las dos palabras con las que inicia el documento, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, o conocida como Lumen Gentium, Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina, la Divina Revelación, perdón, o Dei Verbum, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, o Gaudium et Spes, y serían estas cuatro las constituciones que conforman los decretos del Vaticano II. Los decretos, que son 9, son el decreto sobre los medios de comunicación, conocido como Intermirifica, documento sobre las iglesias orientales católicas, conocido como Orientalum Ecclesiarum, decreto sobre el ecumenismo, conocido como Unitatis Redintegratio, documentos sobre la función pastoral de los obispos, Christus Dominus, decretos sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, Perfecte Caritatis, decretos sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, decretos sobre el apostolado de los laicos, Apostolicam Actuositatem, decretos sobre la actividad misionera de la Iglesia, Agentes, y decretos sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, Presbyterorum Ordinis. Como ven, en los decretos toca temas hacia adentro de la propia Iglesia que permiten cuestionarnos o, bueno, tener una nueva mirada de la misma Iglesia. Y finalmente las declaraciones serán declaración sobre la educación cristiana, Gravissimum Educationis, declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, y declaración sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las religiones no cristianas, Nostra Aetate. Bien, en lo que respecta a las constituciones, la primera de las 4 sería la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Ahí Laura nos va a compartir un poco sobre esta constitución. Muchas gracias, Abel. Creo que esto también nos ayuda, este panorama que nos ha presentado, para entender ahora un poco el marco de las constituciones, ¿no? Las constituciones son extensas, no nos va a alcanzar el tiempo para agotarlas en este curso, pero sí queremos presentar los aspectos más esenciales, ¿no? Y un poco para que también nos ayude a comprender cómo llegamos a las celebraciones, por ejemplo, eucarísticas que el día de hoy tenemos. La primera sesión hacíamos un paralelo entre una imagen, como ahí las tenemos en la esquina, ¿no? Pre-vaticana y post-vaticana, y enunciábamos un poco las diferencias, pero para eso hubo una reforma, hubo un proceso que queremos compartir con ustedes, rescatando los elementos más importantes. Bueno, como dice el título, la primera constitución que nos presenta el Concilio Vaticano II es la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Es lo primero a lo que se sentaron los obispos a reflexionar, la Sacrosanctum Concilium, así llamada. Entonces, como decía, es el primer documento conciliar incluso publicado, ¿no? Entre el otoño que duró este concilio, entre el 92 y el 65, e incluso cuando se publicó, aún no estaba del todo claro cuál iba a ser la índole, por así decirlo, del documento, porque nos vamos a encontrar que esta constitución tiene 7 capítulos, y los primeros numerales del capítulo tienen más bien un tono muy propio de una constitución, más de doctrina, más dogmático, y los últimos capítulos son de un tono más práctico, ¿no? Donde se dice, bueno, hay que reformar este rito, hay que reformar este sacramento, y más que nada hace alusión como a la ejecución pastoral, ¿no? Entonces, podemos definirla como un principio de carácter híbrido,
y que nos va a ayudar para hacer una diferencia en los contenidos, ¿no? Como decía, en la primera parte tenemos los elementos fundamentales en los que va a consistir la reforma litúrgica que se va a aplicar, y en la última parte las disposiciones prácticas, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo muy importante que tenemos que rescatar son los principios teológicos que nos presenta la Sacrosanctum Concilium, y que la podemos ver ahí en el mapita que se nos está proyectando, y que estos se pueden ordenar como en 3 géneros o en 3 niveles diferentes, ¿no? Ahí lo podemos observar. Por ejemplo, el nivel general, que más que nada va a explicar como el espíritu profundo de la liturgia. Reformar es como el contexto o como el marco que lo contiene. Después tenemos el nivel sacramental, que específicamente va a hacer referencia, por ejemplo, a las celebraciones litúrgicas y a los 7 sacramentos, ¿no? ¿En qué medida se van a reformar esto? Y el aspecto litúrgico, como en un sentido más bien amplio. El primero es general, este es más bien también amplio, que nos va a referir específicamente sobre las acciones de la liturgia, como decía, el carácter práctico, ¿no? ¿Qué se cambia, qué se conserva, por qué se cambia, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer como una pincelada general de todo esto. Entonces, en la primera parte, la Constitución de Sacrosanctum Concilium nos va a presentar cuál es la finalidad de esta reforma. Desde un inicio lo quiere dejar muy claro, que lo que se quiere procurar con este cambio en la liturgia es que todos nosotros, fieles, pueblo de Dios, como queramos llamarlo, participemos plena, consciente y activamente en las celebraciones litúrgicas. Esa va a ser la finalidad de la reforma, y a lo largo de toda la Constitución lo va a ir repitiendo, ¿no? Va a ser tajante en este objetivo, ¿no? Que todo el pueblo pueda participar activa, plena y conscientemente de la liturgia, ¿no? Y aquí se va a fraguar, se va a jugar todas las discusiones que van a tener los obispos para aprobarla, y también esta Constitución va a ser como la recogida, la cosecha de lo que hizo el movimiento litúrgico, como lo veíamos en la primera sesión, ¿no? que presentaba como estas nuevas intuiciones, ¿no? Y desglosando quizás, para que quede un poco más clara esta finalidad, es que el pueblo de Dios pueda acrecentar su vida cristiana, que las celebraciones que teníamos se puedan adaptar al tiempo, ¿no? Y que esto también promueva la unión de los creyentes, ¿no? Entonces, ese va a ser el horizonte y el foco en el cual se va a centrar la Constitución. Entonces, esta reforma, y por eso es la primera, va a ser muy importante y va a ser sustancial, porque nosotros ya no celebramos, por ejemplo, la Eucaristía como se celebraba preconciliarmente, ¿no? A partir de ahora se va a acentuar el aspecto comunitario, y una de las reformas más visibles, como ya mencionaba, va a ser la Eucaristía, ¿no? Porque allí se va a manifestar por excelencia el misterio de Cristo. Entonces, por eso la más notoria va a ser la celebración de la Eucaristía, ¿no? Y también una de las cosas que va a dejar muy en claro el concilio desde el principio es que todos los ritos merecen un reconocimiento, un honor y un respeto por igual, ¿no? Porque recordemos aquí un poquito que tenemos 2 tipos de liturgia, ¿no? Tenemos la liturgia de Oriente y la liturgia de Occidente. Como por ejemplo, de liturgia de Occidente, por ejemplo, para recordar muy simple, tenemos la liturgia de Milán, la mozárabe, 2 que desaparecieron, que fueron la celta y la galicánica, y la que más nos es familiar, que es la romana, ¿no? Nosotros pertenecemos al rito de Occidente, que es la de Pablo VI, y nuestro misal que hoy día con el cual celebramos, ¿no? Y por otro lado está la liturgia de Oriente, donde ahí está, por ejemplo, la liturgia de tipo alejandrino, la siria, la copta, que es de la parte de Egipto, la región de la Siria oriental, occidental. Ahí tenemos la liturgia armenia, los maronitas, o sea, tenemos toda esta tradición de Oriente, ¿no? Entonces, ambas liturgias van a recibir el mismo derecho y el mismo reconocimiento en sus ritos. Entonces, eso lo va a dejar muy claro desde el comienzo, y después se va a enlazar con algo que vamos a ver más adelante en una afirmación de Lumen Gentium, ¿no? Reafirmar este carácter ecuménico y de diálogo. Después de esto, la Constitución Sacrosanctum Concilium nos va a presentar una visión cristocéntrica de la Iglesia celebrante, o sea, nos va a presentar aquí algunos fundamentos teológicos, doctrinales o dogmáticos, si así lo queremos llamar, para entender la liturgia. Es lo primero que nos va a presentar. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a los documentos del concilio y en esta primera Constitución, quizás los primeros capítulos se nos van a hacer un poquito más densos. Pero en resumidas cuentas, ¿qué se plantea aquí? Es
asumir la encarnación del Verbo que llega a su plenitud en el misterio pascual, ¿no? Entonces, la redención se condensa en la celebración del misterio pascual, de la cual sabemos que de su costado brota, nace la iglesia y que por el bautismo nosotros somos injertos en este mismo misterio de la redención, ¿no? Ese es el fundamento teológico. Entonces, a raíz de eso, viene una afirmación cumbre, ¿no? Importantísima, que es que la liturgia, propiamente tal, es la cumbre, a lo que va a atender la iglesia, ¿no? Siempre, toda acción de la iglesia va a atender a la liturgia, entonces es la fuente donde emana la fuerza de la iglesia. De ahí sacamos toda nuestra fuerza, aunque hay acciones eclesiales que impliquen otros aspectos de la vida, ¿no? Pero todas se dirigen hacia esta cumbre que es la liturgia, ¿no? Y por eso Cristo nos afirma la Constitución, está presente en la iglesia, sobre todo en las acciones litúrgicas, ¿no? Está presente, como sabemos, y esto quizás lo reconocemos porque lo vivimos día a día en las celebraciones. Está presente en la especie, está presente en el ministro que celebra, en la celebración de los sacramentos, está presente en la palabra, y está presente en nosotros, que somos el pueblo de Dios, ¿no? Él está ahí como cabeza del cuerpo, y quizás, como les mencionaba, esto nos suena quizás más familiar al oído, porque ya lo vivimos, pero esto es lo interesante de la Constitución, que nos presenta como la transición de la reforma y todo lo que manda a trabajar y que nosotros hoy ya podemos ver y como disfrutar de ese resultado, por así decirlo. Decíamos que la liturgia es la cumbre de toda acción de la iglesia, pero también es importante afirmar que la liturgia tampoco agota toda la actividad de la iglesia ni abarca toda su actividad espiritual. Eso nos lo va a decir entre el número 9 y 12, ¿no? O sea, no todo si bien es la cumbre, pero no todo se reduce a ello. Entonces, después de esto, viene la Constitución presentándonos unos puntos prácticos, y quizás esto va a ser un poco más ágil. Por ejemplo, a raíz de esto, los pastores, bueno, los presbíteros, tienen la obligación no únicamente de velar por las normas litúrgicas, de que se cumplan las rubras y todo lo demás, sino que su principal responsabilidad es cumplir con la finalidad que nos presentó la Constitución en el primer número, que era impulsar una participación activa, consciente y plena de la celebración. O sea, esa es la primera preocupación del presbítero, ¿no? Después de esto se va a decir que, bueno, sí, se van a admitir, por ejemplo, devociones particulares, actos piadosos, siempre y cuando, por ejemplo, sean aprobados por la Santa Sede y que vayan de acuerdo al tiempo litúrgico, ¿no? Por ese filtro han pasado como todas nuestras devociones de piedad popular, ¿no? Que tenemos al día de hoy. Entonces, para todo esto, menciona la Constitución que es necesario que se promueva una educación litúrgica. ¿Para qué? Para que, de nuevo, todos participemos activa, plena y conscientemente. O sea, sin formación, dice la Constitución, no podemos alcanzar esta finalidad. Y por esto tiene sentido la reforma, ¿no? Porque todo el pueblo tiene que tomar parte. Si recordamos cuando hacíamos esa comparación de las dos imágenes, teníamos a un pueblo pasivo, que no entendía el latín, que no participaba, y ahora con esta reforma tenemos todo lo contrario, ¿no? Entonces dice el texto que para lograr esto, pues primeramente los pastores, los presbíteros tienen que estar formados. Pero claro, está la realidad que muchos no lo están. Entonces, ¿qué pasa con eso? El concilio manda unas disposiciones y da ciertas instrucciones para los profesores de liturgia. O sea, hasta en eso nos da un punteo señalado, ¿no? De quienes enseñan en los seminarios, las casas religiosas, las facultades de teología. No los vamos a desglosar ahora, pero sí da unas disposiciones fundamentales para quienes enseñan liturgia, ¿no? Después viene algo que es bien interesante hacer ese espejo con el mundo, con los tiempos que estamos viviendo ahorita. Menciona en el numeral 20 la Constitución que, por ejemplo, la transmisión de las celebraciones litúrgicas por la radio o por la TV tenían que pasar como por una estricta revisión y tenía que ser aprobada por el obispo, ¿no? Entonces, en este punto, igual resultaría interesante una actualización de esto cuando en tiempos de pandemia muchas de nuestras celebraciones se han reducido a participar mediante el formato virtual, ¿no? Y quizás ahora estamos regresando a los templos y todo eso, pero gran parte de la vida creyente y practicante se llevó a cabo mediante esta modalidad Zoom híbrida, y que ahora sería interesante como contrastar con esto que nos dice la Sacrosanctum Concilio.
Después continúa mencionando algunos puntos prácticos y dice que si bien hay varios puntos que se van a reformar, hay otras cosas ciertamente que son de carácter inmutable y que son de institución divina y que esas no están sujetas a cambio, pero sí sus modos, dice la Constitución, porque no podemos desconocer que el tiempo está cambiando y nosotros también tenemos que variar en las formas. Entonces, esto es como una afirmación de mucho progreso dentro de la vida misma de la iglesia, porque ya tenemos todo el contexto que nos mencionaba Abel sobre quizás esta cerración, este estar a la defensiva al mundo, y ahora nos encontramos con un discurso en que dice que tenemos que irnos adaptando y ponernos en diálogo. Entonces, en virtud de esto, dice la Constitución que, bueno, los textos y los ritos que se van a reformar se tienen que hacer de manera clara, sencilla, que signifiquen todo el contenido que en él encierra y sobre todo que el pueblo los pueda entender fácilmente. O sea, ya sabemos esta expresión ante unas liturgias anteriormente en que el pueblo no entendía la lengua, ahora lo que quiere el concilio es que el pueblo comprenda fácilmente y pueda participar, ¿no? Y en virtud de ello se establecieron ciertas normas generales, ¿no? Por ejemplo, cambios sustanciales en la liturgia, dice la Constitución, solamente lo hace la parte jerárquica, ¿no? O sea, es decir, la Santa Sede, cambios importantes, ¿no? Que hemos tenido alguno que otro a lo largo del tiempo, ¿no? Pero muy, muy minúsculos. Y por tanto, no podemos arbitrariamente añadir, quitar o poner según nuestro criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que continuar también un criterio en cuanto a tradición y si se inicia, como se inició, el camino de renovación, mandaba la Constitución que se hiciera mediante una investigación teológica, histórica y pastoral, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, el concilio pide que se haga esta reforma y presenta los lineamientos. Hoy nosotros ya gozamos de esa reforma, ¿no? Otra de las cosas esenciales que nos menciona es la centralidad de las Sagradas Escrituras, porque, bueno, bien sabemos que de allí gran parte de nuestra celebración está basada en los salmos, las lecturas, las oraciones, ¿no? Entonces, también dentro de esto hay que tomar en cuenta la renovación para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Y hoy cabría preguntarnos a nosotros cómo acercarnos a las Escrituras quizás sin miedo, de un modo popular, pero serio, ¿no? O sea, como haciendo un espejo de esta pregunta actualmente. Después de esto, mandó la Constitución a hacer una revisión de los libros litúrgicos y pidió que lo hicieran peritos, ¿no? El actual que tenemos es del año 1969. Y aquí Abel quería hacer unos comentarios que parecen como interesantes como para entender la practicidad de los cambios que se hicieron, por ejemplo, en la introducción de algunas plegarias, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es el misal romano. Abel, ¿querés comentar algo aquí? Bueno, ahí es interesante, son como cosas muy curiosas, pero el misal previo al Concilio Vaticano II era el misal de Pío V, que se había promulgado ya desde el siglo XVI. Sin embargo, había tenido varias modificaciones, especialmente en la última mitad del siglo XX, perdón, en la primera mitad del siglo XX, se habían introducido modificaciones menores para promover la participación de los fieles. Y es interesante cómo incluso, por ejemplo, Pío X va a empezar a recomendar la comunión frecuente para los laicos, se va a reducir la edad mínima para hacer la comunión, anteriormente la hacían ya en la adolescencia, entrados ya a los 16, 17 años, y con Pío X va a promover que empiecen desde los 7, 8 años más o menos, la comunión diaria, que ya decía, que, bueno, frecuente, que no era algo usual, y la integración de algunas oraciones dentro del ritual de la misa. Juan XXIII va a hacer una reforma del misal poco antes de morir, por allá de 1963, me parece, 62, 63, donde va a eliminar algunos elementos que eran más bien como un poco rebuscados dentro del rito de la misa. Posteriormente será, como ya nos decía Laura, con Pablo VI, quien se va a reformar el misal, y junto con el canon romano, que es esta plegaria eucarística larga y solemne que
que se dice en la Eucaristía, se va a integrar también 2 plegarias eucarísticas más, la plegaria eucarística 2, que procede de la anáfora de Hipólito, y otra plegaria que sería la tercera plegaria eucarística. Entonces se enriquece un poco más la liturgia con otras alternativas más de anáforas. Posteriormente se van a incluir una cuarta plegaria y otras 4 más que fueron diseñadas en un sínodo en Suiza, donde se integran también otras necesidades importantes de la vida de los cristianos. Y finalmente se van a integrar, no recuerdo ahora si son 2 o 3 plegarias de niños y 2 plegarias de reconciliación. Es decir, la liturgia se va a enriquecer en ese sentido en cuanto a la gama de oraciones que se pueden incluir dentro del rito de la misa. Y yo creo que eso es un enriquecimiento importante. Nosotros, a la mayoría, yo creo que a todos ya no nos tocó la celebración de la Eucaristía en el antiguo rito, pero sí es bastante diferente. Y no solamente en lo que respecta a la Eucaristía, sino también a diferentes celebraciones de otros sacramentos. Por ejemplo, las ordenaciones diaconales, presbiterales y episcopales, pues eran sustancialmente distintas en cuanto a la estructura del rito. Yo creo que eso sería importante tenerlo en cuenta. Ahora, no se trata de algo que surgió de repente de la mente de algún cardenal o algún funcionario en Roma, sino que ya venía dándose un movimiento de renovación litúrgica, especialmente en los monasterios benedictinos. Se buscaba que la comunidad pudiera participar dentro de la propia liturgia. Aquí en México, en Cuernavaca, el monasterio de Nuestra Señora de la Resurrección en Cuernavaca inició también su propia reforma, no solamente en cuanto al rito, sino también en cuanto a la arquitectura, en cuanto a los ornamentos sagrados. Incluso comenzaron ahí estos monjes benedictinos de Cuernavaca a rezar la liturgia de las horas, el breviario en español, no en latín, lo cantaban en español, entonces eso es interesante, reformaron el hábito religioso y bueno, pues se estaba dando ya aquí en México, ¿no? No necesitamos irnos hasta Europa. También en Europa se dio mucho, en Francia y en Alemania, en estos monasterios benedictinos. En Cuernavaca tenemos también la catedral del obispo Sergio Méndez Arceo, que va a sufrir una reforma importante. Antes del Vaticano II ya celebraba a don Sergio de cara al pueblo. Me parece que alguna vez hasta en español. Entonces vemos cómo el Vaticano II lo que va a hacer es recoger experiencias que ya se estaban dando en otros lugares para proponerle algunas de ellas a la Iglesia Universal. Y por otro lado también, si bien el Vaticano II, especialmente en la Sacrosanctum Concilium, no va a dar ya el paso definitivo, es decir, no es ahí donde se empieza ya la reforma litúrgica, sino un poco más adelante, sí va a haber esa apertura y va a permitir como el deseo de cambio dentro de la liturgia. Eso es lo que podría decir al respecto. Gracias, Abel. Esto también como ejemplos prácticos nos ayudan como a quizás como a caracterizar mejor lo que vamos diciendo, porque quizás se nos puede hacer un poquito pesado por las afirmaciones que se hacen y todo eso, pero para que lo veamos en ejemplos concretos. Bueno, además de esto que decía Abel, esto viene a representar que todas las acciones litúrgicas que celebramos, que realizamos, son acciones de toda la iglesia, ¿no? Quizás nos puede parecer obvio, pero no es de un grupo privado, no es únicamente del sacerdote que celebraba, sino que pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el concilio manda que las celebraciones comunitarias se deben preferir antes que las celebraciones individuales y casi privadas que se solían celebrar. Entonces, también nos menciona algo como muy profético, de que ya existen ministerios verdaderamente litúrgicos, por ejemplo, todos los acólitos, los cantores, los lectores, todos ellos ejercen un verdadero ministerio litúrgico, ¿no? Entonces, esto también fomenta la participación, como decía al principio, activa y plena de todos, y para ello recomienda también, por ejemplo, de que se adapten aclamaciones, antífonas, gestos corporales, silencio, para esta participación activa. Por eso hoy en día, por ejemplo, tenemos que nos arrodillamos, nos paramos, alzamos las manos, guardamos silencio.
responde a toda esta reforma impulsada por el Vaticano II, ¿no? Una cosa importante que menciona y que es fundamental que esté consignado en la Constitución es que en ninguna celebración se debe hacer excepción de personas ni de clases sociales, ¿no? Nuevamente digo, nos parece muy sensato esto, pero anteriormente no se hacía. Entonces, toda la estructura, dice la Constitución, que se vaya a hacer de los ritos de aquí en adelante, dice, deben ser breves, deben ser sencillos y sobre todo que eviten repeticiones inútiles, ¿no? Y que los signos que se utilicen, que no necesitan de mucha explicación, ¿no? Porque sabemos que si un signo necesita ser muy explicado, no está cumpliendo su función. Luego de esto hay un número importante, a lo mejor que podemos recordar y apuntar por ahí, es el número 36 de la Sacrosanctum Concilium, porque ahí se aprueba el uso de la lengua vernácula para las celebraciones, o sea, la lengua propia. Aunque, como ya decía Abel, en Cuernavaca ya se celebraba en lengua vernácula y de cara al pueblo, también tenemos otro caso por ahí en Francia. Por ejemplo, el 7 de marzo de 1965 se celebró la primera misa en italiano, ¿no? Una misa en lengua latina. Entonces el número 36 es un número muy importante. Entonces con estas reformas que está impulsando el Concilio Vaticano, no quiere él imponer como una uniformidad en reglas, sino que ante todo como promover las cualidades particulares de cada región, de cada pueblo. Todavía no podemos hablar de inculturación porque ese es un proceso y un concepto muy posterior, pero sí podemos rescatar este deseo, ¿no? De recuperar lo peculiar de cada territorio. Entonces, la misma adaptación y la revisión que se va a hacer de los libros tiene que ir en consonancia con esto, con los contextos y características de los pueblos, ¿no? Y también se dio cuenta que habían pueblos, situaciones, regiones que necesitaban una adaptación mucho más profunda debido a su realidad, ¿no? Y por eso decía, es bueno y es conveniente que se tomen tradiciones de cada pueblo y se introduzcan en la liturgia, ¿no? Ya desde el concilio tenemos como esta venia para hacerlo, ¿no? Ya después en el capítulo 2 y 3, yendo un poquito más ágil, habla específicamente de la teología sacramental, ¿no? Y un poco más de los demás sacramentos, y aquí le da una centralidad a la Eucaristía, como decíamos al comienzo, porque es por excelencia el modelo de los sacramentos, ¿no? Porque aquí se condensa todo el misterio pascual, ¿no? Y donde también nosotros asumimos este mismo misterio, y nos pide el concilio que podamos participar bajo esta misma conciencia, o sea, que tengamos la claridad de que en cada celebración eucarística estamos siendo partícipes de este misterio pascual. Solo con esta profundidad de conciencia nuestra celebración va a tener el sentido y la eficacia pastoral para vivirla más plenamente. Después de eso, menciona que el pueblo nunca tiene que estar de espectador ni ser extraño a la celebración, y por eso es fundamental que conozca la Sagrada Escritura. Después de esto lo vamos a ver más explícitamente en Dei Verbum, ¿no? donde entramos más al tema de la Sagrada Escritura. Manda específicamente que se revise el ordinario de la misa para que haya más claridad, para que el pueblo pueda entender y se simplifique y se conserve solamente lo sustancial. Dice que se tienen que recoger para la celebración solo lecturas significativas, y de modo que en un par de tiempo, un par de años, nosotros podamos haber leído los episodios centrales de la historia de la salvación. Entonces aquí adquiere sentido, por ejemplo, el tiempo litúrgico, el calendario, porque estamos recorriendo a través de la lectura la historia de la salvación, ¿no? Se manda a que la homilía sea una parte esencial de la Eucaristía, porque antes sí había, pero se realizaba al final de la celebración. Ahora se recomienda como una parte esencial. Se va a recuperar la oración universal, fomentando la participación. No estaba antes de la reforma, y se amplía la capacidad de concelebrar. O sea, el concilio dice, bueno, se puede concelebrar los jueves y la misa crismal. Actualmente, pues sabemos que ya no se limita a esos días. Después de eso, nos dice que los sacramentos en sí van a tener también un fin pedagógico, porque no únicamente los sacramentos van a suponer la fe, sino que ante todo nos van a alimentar y nos van a dar la fuerza. Entonces, en virtud de ello, también los sacramentos se tienen que celebrar en lengua vernácula, y para ello, como ya mencionábamos, se manda una nueva edición del misal romano, ¿no? Para que esté actualizado a las necesidades de las regiones. Se restablece el catecumenado,
no estaba, se manda a revisar el rito del bautismo de los niños y de los bautismos masivos, se manda a revisar el rito de la confirmación para que esté más en consonancia con los sacramentos de iniciación. A ver, también revisamos las fórmulas de penitencia. Aquí se cambia el concepto. Anteriormente teníamos extrema unción, a partir de esta constitución se denomina unción de los enfermos y ya únicamente no es para los moribundos, ¿no? Se crea un rito para administrar la unción a los enfermos después de la confesión y antes de recibir la comunión. También se manda a revisar el rito de la ordenación, tanto en la ceremonia como en el texto. Se revisa el rito del matrimonio, se revisa el rito de las exequias. O sea, todo lo que nosotros conocemos se manda a revisar, ¿no? Después de eso, ya en los 2 últimos capítulos, muy rápido, va a explicar la Sacrosanctum Concilium, el sentido del oficio divino, que es la liturgia de las horas, ¿no? Que rezan las comunidades religiosas, los presbíteros, y ahora más popularmente el pueblo de Dios, ¿no? El sentido del oficio divino sabemos que es para consagrar el día, y también rescata el sentido del año litúrgico, que es la santificación del tiempo. Esas son las 2 partes esenciales para recordar ante todo la encarnación, ¿no? Eso es lo que se nos acentúa, y que la celebración nunca son un acto privado, como ya mencionaba anteriormente, sino que para quitarnos como esta creencia que estaba como muy incorporada, se manda a recuperar como la dimensión popular de la asamblea, ¿no? Entonces, de hecho, el misal va a ocupar 30 veces el término pueblo, en paralelo al misal que teníamos antes, que era el postridentino, que no lo mencionaba en ninguna ocasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí un dato quizás interesante, que el oficio divino, ¿qué dice? ¿Qué horas tenemos que guardar? Por ejemplo, laudes, como la oración matutina, las vísperas, como la oración vespertina, y las completas al final del día. Las maitines se pueden rezar a cualquier hora del día, aunque tengan un carácter, por ejemplo, de alabanza nocturna. Se suprime, por ejemplo, la hora prima, pero se van a conservar el resto que tenemos, que son las menores, ¿no? La tercia, la sexta y la nona. Y bueno, se manda que los salmos que se leen en el oficio divino se revisen también, se revisen los himnos, y sobre todo recordar que el oficio divino es una oración pública de la iglesia, ¿no? Y finalmente dedica un último apartado para lo que tiene que ver con la música y con el arte. Quizás esto nos es un poco más extraño, pero por ejemplo, si bien se reconoce que el canto oficial de la liturgia romana es el canto gregoriano, en el número, por ejemplo, 118 de la Sacrosanctum Concilium se nos dice que se debe fomentar el canto religioso y popular para fortalecer la tradición musical propia de cada región. Entonces, ahí deja la puerta abierta, y algo interesante es que manda un libre ejercicio de la capacidad artística, ¿no? Ya no hay algo vetado en ese término. Entonces, manda un libre ejercicio de esto para, por ejemplo, para todo el tema de las imágenes, de la escultura, de la decoración de los templos. Entonces, con esa mención a la música y al arte termina la Sacrosanctum Concilium. Como bien les dije, es una constitución extensa, quizás un poco no tan simple de leer, pero que si le hacemos un espejo con lo que tenemos actualmente, va adquiriendo mayor sentido. A ver si avanza a la siguiente, por favor. Un comentario rápido respecto a las constituciones y a todos los documentos del concilio. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos experiencia de participación pues eclesial, es decir, en grupos y en comunidades. Especialmente, bueno, están aquí, creo que están las hermanas. Voy a detener la presentación un poco. Sí, están las hermanas, sí, están las hermanas de Huejutla. Y especialmente en la vida religiosa tienen la experiencia de los capítulos, de tratar de consensar diferentes opiniones. Pensemos en un capítulo de religiosos, religiosas, donde tienen que coincidir o bueno, ponerse de acuerdo 20 personas más o menos, y resulta complicado, ¿no? Llegar a un consenso. Es bastante complejo, porque hay quien tiene opiniones encontradas, algunos piensan que tal cosa debe ser así, y otros piensan que debe ser de otra manera. Cuando nosotros nos encontramos y leemos detenidamente el Vaticano II, nos encontramos
con que en un párrafo es muy abierto el Vaticano II en alguno de sus documentos. Parece que es propone la renovación total de la Iglesia y justo en el siguiente párrafo se echa todo para atrás. Parece que reafirma lo que hay y de ahí no nos podemos salir. Pero es que tenemos que tener en cuenta esto. Eran más de 2,000 participantes y para que se pongan de acuerdo 2,000 personas en un documento final, bueno, es de verdad un verdadero milagro. Eh, Como nos decía Laura, en algunas cuestiones se discutió incluso el lugar de una coma. O sea, no era nada sencillo ponerse de acuerdo. Por eso también duró 4 sesiones de varios años. Eh, Bien, por eso cuando vemos esto en el concilio hay que saber distinguir las voces, quién está hablando en el concilio, para poder entender un poco por dónde va la cuestión en esto de la liturgia y de las demás dimensiones que vamos viendo. Bien, una disculpa, continuamos con la presentación. Sí, gracias, Abel. Creo que también eso nos ayuda como a situarnos, ¿no? A la hora de revisar los documentos que, como decíamos, son extensos, eh, algunos numerales más que otros son quizás un poquito más complejos en el lenguaje, pero esto nos ayuda a situarnos. En la siguiente lámina vemos la siguiente constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Esta es una de las principales constituciones. Muchos teólogos la denominan como la columna vertebral de todo el concilio y como la fuente de la gran reforma, porque aquí vamos a ver cómo la Iglesia se concibe a sí misma, cómo se define a sí misma y cómo va a cambiar el modelo de iglesia que teníamos, ¿no? Antes teníamos un modelo de iglesia de sociedad perfecta, ya lo mostraba Abel en las láminas anteriores, y acá vamos a tener una iglesia pueblo de Dios, ¿no? Entonces va a ser muy, muy radical el cambio, y lo más rico y lo más interesante y desafiante es que nos presenta también sus fundamentos teológicos para hacer este cambio, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que en esta constitución, en términos generales y como puntos importantes, la Iglesia se autodefinió como pueblo de Dios y como sacramento. Ya los vamos a explicar qué significa cada una de ellas, ¿no? Primero, ella se quiso definir como sacramento, es decir, porque la Iglesia misma, ella misma es instrumento o signo, podríamos decir, de la unión que existe entre Dios y todo el género humano, ¿no? Entonces, por eso es sacramento, y eso lo afirma en el número 1, Lumen Gentium número 1, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que la Iglesia es significativa en el mundo, a partir de ahí es que puede trabajar por la justicia, por la paz, porque está íntimamente unida a Dios, ¿no? La otra forma en cómo se definió fue pueblo de Dios, que quizás y seguramente ya nos suena bastante, ¿no? Ya lo tenemos muy incorporado, y que ante todo que quiso expresar este concepto, por así decirlo, es enfatizar la igualdad entre todos los bautizados. Antes del Vaticano II se hacía mucha diferencia entre los que no éramos ni clérigos ni religiosos, ¿no? Eso eran los laicos, ¿no? Y se hacía mucha diferencia entre los ministros ordenados y quienes no. Entonces, ¿qué hace el Vaticano II? Bueno, dice, la Iglesia es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Todos los bautizados, ¿no? Entonces hay una igualdad de dignidad fundamental, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, tenemos que el sacerdocio ministerial, que son los de los presbíteros, los ordenados, se van a poner al servicio del sacerdocio común, que el sacerdocio común es esta dignidad que todos nosotros adquirimos cuando somos bautizados, ¿no? Y que nos da igualdad, ¿no? Eso es muy importante, nos da igualdad. Entonces, además de esto, esta expresión también nos marca un punto de inicio fundamental, porque la Iglesia empieza a ser más abiertamente ecuménica, como nos decía Abel hace rato, ¿no? O sea, desde el comienzo ella empieza a mirar otras iglesias, empieza a mirar otros credos y culturas con términos más respetuosos. O sea, teníamos papas anteriores que condenaban todo lo que se movía, ¿no? Y ahora tenemos una iglesia que entra en diálogo, ¿no? Entonces, sí no podemos reconocer las dificultades que todo eso acarrió, pero hay que destacar esta decisión y esta voluntad ecuménica que inicia la Iglesia, ¿no? Entonces hay un trabajo ecuménico que hay que resaltar.
En el primer capítulo de la Lumen Gentium nos va a hablar sobre el misterio de la Iglesia. Es como los primeros capítulos, igualmente que el anterior, son un poco densos, ¿no? En cuanto a afirmaciones teológicas, ¿no? Y en este capítulo nos va a presentar propiamente la eclesiología del Concilio Vaticano II, que nos va a decir que la Iglesia es cristocéntrica. Eso es lo primero que nos va a fundamentar y nos va a presentar, porque dice expresamente que Cristo es la luz de los tiempos, ¿no? Y esto va a romper con las separaciones que había, por ejemplo, entre católicos y protestantes, porque aquí vamos a poner un punto de unión. O sea que Cristo es la luz de los tiempos. Eso nos une, ¿no? Entonces, después de esta afirmación, se va a decir que la Iglesia es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto la lleva a los distintos lugares, a los distintos tiempos, a adaptarse a los contextos, ¿no? Entonces, la Iglesia es una comunidad que brota de la Trinidad. Ahí tenemos un fundamento teológico importante. El origen de la Iglesia y su misterio es divino, ¿no? Y luego de esto nos presenta también una distinción que es no menor, que la Iglesia, propiamente, la Iglesia no es el reino, eso tenemos que distinguirlo. La Iglesia está al servicio del reino, anuncia el reino, quiere su construcción, pero la Iglesia no es el reino, ¿no? Tiende a él, pero no es. Entonces, dice el Vaticano que no tenemos que identificarlas, ¿no? Porque no son lo mismo. Después de esto nos presenta como un recorrido muy pedagógico de las imágenes de iglesia que hemos tenido a lo largo del tiempo, y que no por ellas han sido malas, sino que han respondido al tiempo histórico que nos tocó vivir. Por ejemplo, antes de ser pueblo de Dios, por ejemplo, se decía la iglesia que era el redil, la grey, por ejemplo, la Jerusalén celestial, todos estos términos, el cuerpo de Cristo. Pasamos por distintas imágenes de iglesia, ¿no? Quizás la más cercana a pueblo de Dios fue esta, cuerpo de Cristo, donde todos somos miembros del cuerpo, como se nos menciona, y Cristo es la cabeza. Y luego de esto, de mencionar el cuerpo de Cristo, pasa al concepto fundamental y al cual le queremos dedicar como bastante énfasis, que es el capítulo 2, que es donde se habla de pueblo de Dios. Específicamente se dedican varias páginas para hablar del pueblo de Dios. Entonces este capítulo comienza exponiendo un poco las dificultades que ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la salvación, y menciona que la salvación se alcanza solo por medio de una comunidad. O sea, no nos salvamos solos. Nunca más esta afirmación. Esto lo dice el concilio, ¿no? Nos salvamos en comunidad. Y esto nos recuerda mucho a lo que nos dice hoy el Papa Francisco también, ¿no? Que la bendición Urbit et Orbit, ¿no? Que vamos todos en el mismo barco, ¿no? Y que nos salvamos en comunidad. Entonces, esto también invita al diálogo ecuménico, sobre todo con quienes disienten de nosotros, ¿no? Porque tenemos que reconocer que el Espíritu siempre nos impulsa más, ¿no? A tener las puertas abiertas, a estar prontos al diálogo, prontos a la escucha, ¿no? El concepto de pueblo de Dios, esta comprensión de la Iglesia, también viene a reconocer, como decía, el sacerdocio común de todos nosotros, nos iguala y nos confiere la misma dignidad. Por eso todos somos igualmente dignos, ¿no? Eso es una conciencia que tenemos que tener muy, muy clara. Y va a destacar también la pluralidad de los carismas, ¿no? Los dones con los que el Espíritu nos enriquece a cada uno y a cada una de nuestras comunidades. Entonces, pueblo de Dios va a ser el alma de la eclesiología conciliar. Si a ustedes alguna vez le preguntan o quieren comentar cuál fue la eclesiología conciliar, bueno, fue pueblo de Dios. Todo se resume ahí. Y posterior al concilio, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, se va a dar un desarrollo mucho más rico, sobre todo en la recepción aquí en América Latina del concepto, ¿no? Entonces, el concilio, con esta forma de comprender a la Iglesia, él va a marcar época, el concilio, y le va a poner fin a una eclesiología anterior, ¿no? Porque teníamos una reflexión únicamente centrada en el misterio de la Iglesia, ¿no? Y que era un poco como a la defensiva, como entrar en debate con la contrarreforma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabíamos que la teología protestante en ese tiempo había hecho énfasis, por ejemplo, a una iglesia quizás más escondida, invisible, decía que la iglesia no se identificaba con ninguna realidad empírica, y eso ¿qué hizo de parte de nosotros, la Iglesia Católica? Que nos polaricemos ¿a qué? A una iglesia visible, a una iglesia jerárquica, a una iglesia que era sociedad perfecta. O sea, el único modelo es la Iglesia Católica Romana, ¿no? Fue como la contrarreacción. Entonces, por eso la importancia del concilio de proponer
en su segundo capítulo la concepción de pueblo de Dios, porque quiso empezar con el pie ecuménico, por así decirlo, lo vuelvo a reiterar, y parte afirmando, luego de presentar a la iglesia como misterio, dice que la iglesia es humana y que por tanto es una realidad histórica, es una realidad empírica, que la iglesia evoluciona, que la iglesia cambia, ¿no? La iglesia está, eso lo sabemos de sobra, impregnada de pecado, pero aún así la iglesia tiene un origen divino, ¿no? Eso tenemos que mantenerlo, ¿no? Y está conducida por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso tampoco no basta solo con una definición sociológica de la iglesia y tampoco basta con una definición mistérica de la iglesia, ¿no? Tienen que estar las dos en comunión. Entonces, aún y con toda la pobreza que tenemos en la iglesia, con todas las experiencias que arrastramos, la iglesia sigue siendo la herencia y el movimiento histórico iniciado por Jesús, ¿no? Eso lo tenemos claro y eso es un poco quizás también lo que queremos rescatar y enfatizar esta tarde. Entonces, la concepción de pueblo de Dios no va a ser ni una retórica, ni un descuido teológico de los padres conciliares, no. O sea, porque el concepto fue muy, muy, muy discutido para que quedara consignado en el texto que tenemos ahora. Entonces, hablar del misterio de la iglesia y hablar de la iglesia en su realidad humana también es un eje fundamental. Además de esto, también va a tocar la Constitución de Lumen Gentium, los ministerios de la Iglesia, los diversos ministerios, ahí los vamos a poder encontrar en este capítulo segundo, ¿no? Donde nos va a decir que hay una estrecha relación entre lo que entendemos por trascendente e inmanente, ¿no? Él ya nos presenta que ya no hay una dualidad separada, ya lo vamos a ver ahorita enseguida con Gaudium et Spes, ¿no? Cuando teníamos esta como casi decir que el mundo era pecado, ¿no? O que estaba en contra de lo sacro y profano, no esta división tan dual, ¿no? Entonces, dice finalmente para terminar ese capítulo 2, la Lumen Gentium, que el misterio, que si la iglesia está definida como misterio, está bien, pero ese misterio hay que descifrarlo, ¿no? Y para descifrar un misterio nosotros utilizamos imagen, ¿no? Entonces, por eso ahora la imagen que tenemos actualmente es la imagen de pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la iglesia se define a sí misma como pueblo de Dios, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Un misterio divino, pero también es un misterio humano. Entonces, en resumidas cuentas, la iglesia de aquí en adelante se va a asumir como una comunidad de personas, y que esta definición es anterior a todas las otras, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros seguimos enunciando hoy, bueno, la iglesia es una sociedad perfecta, o es una institución, o una jerarquía, no estaríamos siendo tan fieles al concilio, ¿no? Porque el concilio resalta el concepto de pueblo de Dios, que es comunidad, ¿no? Después de esto vamos a tener que se desarrolló toda una teología del pueblo, se profundizó, se hizo acciones pastorales, ¿no? Entonces vamos a tener una evolución mucho más rica que ya lo vamos a ver en las siguientes sesiones, ¿no? Entonces, recordar esto, que concepto de pueblo de Dios es central porque siempre Dios es quien toma la iniciativa, ¿no? Es Dios quien convoca a su pueblo, es Dios quien lo dirige, es Dios quien lo conduce, y es Dios quien lo va guiando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, es esta iglesia que peregrina en la historia que se constituye como pueblo, ¿no? Después de esto, quizás muy rápidamente, porque esto ya nos resulta muy familiar, en el capítulo 3, la Constitución habla sobre cómo se configura la iglesia jerárquicamente, ¿no? Entonces aquí nos habla de la figura de los obispos ya sabemos como sucesores quizás, no quizás como sucesores de los apóstoles, que después que forman el colegio de los obispos, como nos mencionaba él, o sea, la colegialidad es esto, o sea, reunirse en asamblea, reunirse en concilio para decidir algunos asuntos, y que expresa en sí mismo también la variedad y la universalidad del mismo pueblo de Dios, ¿no? Que está reunido bajo una cabeza. Entonces, aquí se presenta un poco los fundamentos de la iglesia en cuanto a constitución jerárquica en directa relación con los apóstoles, ¿no? Era un poco como lo que decía Abel. En el capítulo anterior tenemos pueblo de Dios, todos somos iguales, en la siguiente tenemos la constitución jerárquica, ¿no? Después de eso, un capítulo que sí hay que resaltar es el cuarto, porque habla sobre los laicos, porque ningún otro concilio antes había hablado sobre los laicos, ¿no? Y uno de los primeros aspectos que rescata es la corresponsabilidad. Dice que la corresponsabilidad es deber tanto
de los ministros ordenados como de parte de todo el pueblo de Dios, ¿no? Y es como el corazón palpitante de toda actividad apostólica que se pueda realizar, ¿no? O sea, la corresponsabilidad es común a todo el sacerdocio, o sea, todo el sacerdocio común, a todos los bautizados, ¿no? Entonces aquí el concilio también va a definir qué es un laico, ¿no? Y bueno, lastimosamente lo va a definir primero por su parte quizás negativa o privativa, ¿no? ¿Qué es un laico? Un laico es aquel que no es ni un religioso ni un clérigo. Y después lo va a definir ya más en sentido positivo, va a decir que es un cristiano de la secularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el concilio dice que el ámbito secular es el aspecto propio del laico, ¿no? Es donde se desenvuelve y toca, por ejemplo, algunos aspectos políticos, económicos, donde el laico tiene mayor facilidad para desenvolverse como en estos ambientes, y menciona ahí que es, por ejemplo, que son los brazos o los lugares donde el ministerio ordenado no puede llegar, ¿no? Entonces que el carácter secular es lo propio de los laicos, ¿no? Pero aquí también iría un poquito cómo concebimos el mundo, ¿no? Como le decíamos, ya no lo concebimos como algo profano, sino como un lugar teológico. También hay un cambio de mentalidad también. Entonces podemos decir, otro punto importante es que menciona el concilio que todos somos laicos, a excepción de los ministros ordenados o de quienes tengan una consagración pública, ¿no? Pero la laicidad es una nota común a toda la iglesia, ¿no? Entonces, en razón de ello, todos nosotros participamos de la misión de la iglesia por el bautismo, ¿no? O sea, todos estamos especialmente llamados, y en virtud de eso, todos tenemos derecho a recibir, por ejemplo, dice el concilio, los bienes espirituales, los auxilios propios de la iglesia, tenemos derecho a recibirlos por parte de nuestros pastores, y también en medida de nuestros conocimientos y de las competencias que tengamos, tenemos el derecho, y dice, incluso en algunas ocasiones la obligación de hacer manifiesta nuestra opinión. Es un punto, el punto 31, número 31, muy importante. Después pasa al capítulo 5, donde nos habla de la vocación universal a la santidad, que aquí esto se resume en ¿qué? En que la santidad es un llamado universal a todos, los abarca a todos, abarca jerarquía, abarca laicado, abarca a ministros consagrados, todos, ¿no? O sea, todo el pueblo de Dios está llamado a la santidad, ¿no? No es privativo de algún estado de vida. Después en el capítulo 6 habla sobre los religiosos y las religiosas, y aquí fundamentalmente va a clarificar el concepto de vida religiosa, ¿no? Nos va a decir que, bueno, la vida religiosa va a ser una opción libre, solo primero, y personal de vivir el evangelio en un estilo de vida radical, y se siguen consejos evangélicos, y que la iglesia después los va a oficializar mediante instituciones, ¿no? Estables. Ya tenemos las órdenes religiosas, las congregaciones, les va a exigir cierta disciplina, ciertas constituciones, ¿no? Entonces ahí da todas las características, ¿no? Luego, ya terminando casi la Lumen Gentium, nos va a hablar de la índole escatológica de la iglesia, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? O sea, vamos a tener cambios prácticos, como por ejemplo, de concepto de iglesia militante, vamos a pasar a iglesia peregrina, y vamos a empezar a hablar de la comunión de los santos, ¿no? O sea, que en el fondo es que todos tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo resucitado, más allá de las adversidades y los contextos que cada época pueda vivir. Y termina la Lumen Gentium dedicando el capítulo 8 a la Virgen María. Y aquí presenta algunos elementos doctrinales sobre la devoción mariana, eso sí, y sobre la piedad mariana, pero no así sobre una mariología, ¿no? No es que nosotros en el último capítulo encontremos una mariología desarrollada estrictamente tal, ¿no? Sino que fundamentos bíblicos sobre una devoción mariana, ¿no? A ver, ¿puedes cambiar a la siguiente, por favor? Gracias. Y ya no está alcanzando la hora, pero voy a hacerlo un poquito más sintético. Las constituciones son muy extensas, pero estamos tratando de presentar la sustancia. Ya les vamos a compartir la diapositiva. La siguiente es la Constitución Dei Verbum. Tiene 6 capítulos, 26 numerales, y aquí específicamente el centro va a ser la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, esta Constitución va a transmitir la doctrina de la revelación, ¿no? Entonces, quizás algo que podríamos definir y que es importante, ¿qué es la revelación? La revelación es la autocomunicación de Dios, ¿no? O sea, Dios se quiso comunicar a la humanidad porque Él quiso, ¿no? Por su decisión, por su libre decisión, y esa revelación es el fundamento de nuestra fe. O sea, de la revelación parte todo, ¿no? Entonces, por ejemplo,
revelación significa quitar el velo, ¿no? Es algo que se nos ha sido descubierto. Ya, por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya se prefiguraba, ¿no? Cuando se decía palabra de Yahvé, y en el Nuevo Testamento ya lo tenemos más en boca de Jesús, ¿no? Con sus acciones, con su actividad, con sus opciones, ¿no? Entonces, ahí se va prefigurando la revelación. Y el objeto de la revelación siempre va a ser la gratuidad, nuevamente, porque revelarse ha sido decisión de Dios mismo, ¿no? Porque Él quiso. Entonces, aquí podemos mencionar, que es algo muy, muy importante, que la revelación eh, tiene su mediador y su plenitud en Cristo. O sea, nosotros después de Cristo no podemos esperar ninguna otra revelación pública. La revelación se cerró con Jesús, ¿no? Quizás tenemos algunas, hemos escuchado estas revelaciones personales, quizás algunos santos que han recibido, pero revelación pública ya no. O sea, en Jesús eso ya se cerró. Se hizo todo un camino para llegar a esta revelación, ¿no? O sea, primero se anunció a los profetas, a los primeros padres, todo fue preparando el camino al Evangelio hasta llegar a la plenitud, que fue Jesús, ¿no? Que nos da a conocer la voluntad del Padre. Otro de los puntos fundamentales es que la Dei Verbum menciona que Dios puede ser conocido mediante la razón. Y eso es un aspecto muy novedoso, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que las Sagradas Escrituras tienen que estar al acceso de todos, ¿no? Antes del Vaticano sabemos que no se tenía acceso, el pueblo no tenía acceso a leer la Biblia, ¿no? Después de esto todos tienen que tener acceso, y menciona la importancia de acceder, por ejemplo, a estudios especializados, por ejemplo, el estudio, el histórico crítico, el estudio de los géneros literarios, porque dice que tenemos que tratar de comprender cuál fue la intención del autor al escribir, ¿no? Si bien sabemos que la Sagrada Escritura tiene como autor a Dios, pero ha sido escrito en palabra humana, entonces necesitamos echar mano de todos los métodos para acercarnos más a la intención del autor, ¿no? Entonces, en virtud de eso, de lo que hemos consignado, de lo que hemos descubierto en la Sagrada Escritura, la revelación se ha transmitido de generación en generación de manera íntegra. Ya más o menos podemos intuir la secuencia, ¿no? Empezando por los apóstoles hasta llegar hoy en día, nosotros custodiamos también esta revelación. Entonces, nosotros, si bien no hay más revelación más allá de Jesucristo, nosotros podemos seguir adentrándonos en comprender qué es la revelación, qué es la fe, qué es lo que se nos ha dado a conocer, ¿no? Entonces, así como en el Antiguo Testamento se nos había revelado ya un único Dios verdadero, en el Nuevo Testamento vemos que alcanza su plenitud con Jesús y con el reino, ¿no? O sea, hay una pedagogía divina. Eso también nos presenta la Constitución. Hay toda una pedagogía divina para instruirnos cómo se fue dando esta revelación a lo largo de la historia. Entonces, termina la Constitución pidiéndonos esto, que todos tengan acceso a las Sagradas Escrituras, que las traducciones que se hagan de la Biblia sean aptas, sean comprensibles y sean fieles al texto original, y que toda teología que se haga a partir de ahora en adelante se tiene que apoyar indudablemente, y esto no es negociable, en la Sagrada Escritura, e investigar a la luz de la verdad mediante los métodos propios para escudriñar la Sagrada Escritura. A ver, te doy la palabra si estás por ahí. Gracias. Bueno, nos queda todavía una constitución que es la Gaudium et Spes, pero ya se nos ha acabado el tiempo y yo, Qué si nos vamos lástima. a 5 minutos, quisiera, más que presentar esta constitución, que bien la podemos ver en la siguiente sesión, que habla de la iglesia ahora hacia afuera, quisiera como escuchar algunas resonancias. ¿Qué les genera estas presentaciones? Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Muy bien, Cicote. Hola, hola a todos. El Zoom no reconoció mi cámara y me cambié de 2 navegadores, así que estoy sin cámara, pero contenta de acompañarles desde acá, desde Santiago. Bueno, mucho que ir aprendiendo e ir reflexionando aquí adentro. En realidad mi pregunta es que me vino a la
mientras hablaban de esto, cómo guiar o cómo entender desde qué perspectiva o equivocada en mi parecer cuando un sacerdote, bueno, voy a ocupar los términos quizás que no sean los correctos a nivel sacramental, porque el sacramento permanece el sacerdocio, pero digamos cuando deja el estado clerical, comillas, fue reducido al estado laical, cierre comillas, como que como que fuéramos una categoría inferior y esa reducción al estado laical fuera un castigo. ¿Cómo interpretar eso a la luz de lo que ustedes nos dicen? Y en realidad que está como muy arraigado en el lenguaje, por lo menos acá, cada vez que sale algún, no, no todos, pero cuando dejan harto sacerdote el estado clerical, no sé si estoy ocupando las palabras correctas, se ocupa eso. Fue reducido al estado laical, como si el ser laica y laico, que paréntesis yo prefiero discípula y discípulo, cierre paréntesis, fuera algo inferior, que le están castigando por ser igual a nosotros, al resto del pueblo de Dios. Esa es como mi pregunta y resonancia dentro de todo lo que nos han entregado. Gracias. Gracias, Cote. Creo que es muy interesante lo que preguntas y además porque tocas varios temas. Bueno, yo lo que diría en primer momento es que esto de la reducción al estado laical, dejar el ministerio, es en realidad algo bastante nuevo. No porque no lo hubiera antes, sino porque no era algo permitido o contemplado dentro de las leyes canónicas. Antes del Vaticano II era muy difícil que alguien dejara el estado clerical, ¿no? Pienso en un testimonio, un filósofo español, Javier Zubiri, que era sacerdote, cuando dejó el ministerio, eh, pues no pudo dejar el ministerio, más bien tuvo que eh, pedir que se le declarara inválida la ordenación, y lo que hizo él es mostrar su carta de solicitud de ordenación, además de que él era un hombre muy inteligente, y cuando leyeron su carta de solicitud, había hecho un acróstico que si ustedes recuerdan, que con las primeras letras de la carta dejas un mensaje, y en el acróstico decía: no soy libre. Es decir, y lo que él argumentó es que su madre quería un hijo sacerdote y entonces él por eso se ordenó sacerdote, pero que él no le interesaba el ministerio sacerdotal. Entonces lo que se hizo en Roma, en la curia, fue determinar que su ordenación no fue válida porque no era libre. Entonces no se le redujo, sino más bien se reconoció que no era válida la ordenación. No era pero, pero, sí, pero, pero, a ver, Abel, cuando un sacerdote llega a ser sacerdote es un sacramento. Entonces él puede dejar de ser sacerdote, no puede dejar el ministerio, pero como es un sacramento lo va a tener por vida porque es un sacramento. ¿O estoy mal? no, es correcto, es totalmente correcto. A lo que nos referimos es cuando el sacerdote decide retirarse del ejercicio de ese ministerio, efectivamente no dejará de serlo, pero deja de ejercer tal ministerio. Sí, Antes del Vaticano II no era posible retirarse del ejercicio. Bueno, simplemente se retiraban y ya, pero como se le llamaba anteriormente, tiene un nombre que es bastante escandaloso. ¿Cómo se llama? Sí, No es prófugos, es se me va el nombre, pero es un sinónimo de prófugo. Bueno, así se le llamaba a los sacerdotes y a los religiosos que abandonaban el convento. El caso no es ese, el caso es que con el Vaticano II se permite dejar el ministerio, bueno, se abre esa puerta y está ahí la cuestión, ¿no? Por otro lado, hablar de laico viene de laos, que es pueblo, y en términos estrictos, pues todos somos pueblo, ¿no? Todos pertenecemos al pueblo de Dios, por eso el énfasis que hacía Laura cuando hablaba de que la Lumen Gentium recupera este término de que somos pueblo de Dios. Nos preguntaríamos, ¿la jerarquía no es pueblo de Dios? Pues por supuesto que también es pueblo de Dios, ¿no? Aunque tenga una misión, un papel particular dentro del pueblo de Dios, porque tenemos diferentes carismas al interior, pero también es pueblo de Dios. Ya lo decía Laura y me parece un punto muy importante. Cuando se define qué es un laico, hay dos formas de definirlo. Por un lado, está desde la parte negativa. El laico es el que no es religioso, el que no es sacerdote, el que no está consagrado, el que no.
Esa es una forma de definir al laico, pero me parece bastante reducida. Otra forma de concebir al laico es por lo que sí es. ¿Y qué es lo que dice el Vaticano II, especialmente en la Lumen Gentium? El laico es aquel bautizado que pertenece a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿los clérigos, sacerdotes, presbíteros, diáconos, obispos o religiosos y religiosas no son bautizados? Sí. También son bautizados, ¿no? También Sí, claro. son parte del laos, del pueblo, también son laicos, pero ejercen una función importante, particular, dentro de la iglesia. Entonces, eso es importante. Pero como bien dice Coté, todavía tenemos por ahí cosas que no hemos logrado quitarnos del lenguaje previo al Vaticano II, ¿no? Como es esto, reducir al Estado laical como si fuera un castigo. Pues no es un castigo, simplemente es la elección de otro modo de vivir dentro del pueblo de Dios, ya no ejerciendo un ministerio particular, sino más bien ejerciendo el sacerdocio común. Como bien nos dice Teresa, no se deja de ser sacerdote, pero se ejerce otra forma, hay otra forma de sacerdocio que se va a ejercer ahora. Ahora, la Lumen Gentium se va a aventar ahí un debate interesante, los padres conciliares, sobre si el sacerdocio ministerial es simplemente, la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común es solo de función, o hay algo que los diferencia más radicalmente. Esa es una cuestión que está ahí abierta en el Vaticano, en Lumen Gentium. Pero es interesante, ¿no? Cómo esto nos va abriendo la puerta. Algo que quisiera también resaltar, podemos ver al concilio como un punto de llegada, es decir, lo que está en el concilio ya no le podemos mover nada y hasta ahí nos quedamos, o como un punto de partida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nos está abriendo la puerta para renovar la iglesia a partir del camino que ya ha abierto el Concilio Vaticano II, pero no es punto final, no es la palabra absoluta, sino que es el puente que se está tendiendo para seguir caminando. Entonces yo creo que eso también nos ayuda bastante a comprender que las palabras del Vaticano II nos están abriendo la puerta, nos están marcando. Bien, ya no quiero monopolizar la palabra. ¿Algún comentario más al respecto? O otro tema del... Abel, buenas noches. Buenas noches. Mira, habla Sonia Andrade desde Colombia. Quiero preguntarte, ¿hay alguna diferencia? Bueno, obviamente todos somos bautizados, pueblo de Dios, pero cuando tú hablas del laico consagrado, yo pertenezco a la iglesia, digo, voy a la iglesia, soy católica, pero ¿hay alguna diferencia de un laico consagrado como pueblo de Dios, participante dentro de la Eucaristía? ¿Hay alguna diferencia? Eso es interesante porque es una... bueno, no sé si Laura quiera contestar la pregunta. Sí, adelante, si quieres, sigue después. Bueno. Bueno, eso es interesante porque con el Vaticano II se abren diferentes figuras que no existían previo al concilio. Anteriormente solamente había laicos, el común del pueblo, y religiosos en las diferentes órdenes y congregaciones ya existentes, y nada más, ¿no? Y clero. El Vaticano II revaloriza la consagración del bautismo que tenemos todos los laicos y además se le asigna un lugar especial a ciertos laicos que ejercen algún ministerio sin llegar a ser ministros ordenados, pero que tienen un papel especial o que siguen un carisma particular. Ya dentro de la vida religiosa existía lo que se llamaba las terceras órdenes, ¿no? Que eran espacios para laicos, donde podían ellos vivir también la espiritualidad de un cierto fundador. Y eso se dio especialmente en la Edad Media, un papel importante para el laico dentro de las órdenes religiosas, que se perdió posteriormente. Los jesuitas no tienen una tercera orden, por ejemplo, o muchas otras congregaciones posteriores no tienen terceras órdenes para laicos. Las otras congregaciones medievales sí las tienen, dominicos, franciscanos y otras más. Actualmente esta figura revaloriza la consagración bautismal que tenemos todos y bueno, algunos la viven de manera particular, inspirados bajo un carisma, inspirados bajo un servicio particular que se ejerce. Entonces tenemos ahí figuras que después se van a consagrar en el Código de Derecho Canónico
que proclama Juan Pablo II, como son las vírgenes consagradas, ermitaños diocesanos, las prelaturas personales, donde sin ser religiosos ni hacer votos religiosos, pues se abren estas puertas para que también vivan su bautismo de manera particular. Pero no quiere decir que tengan una consagración extra a la que tenemos todos bautizados, sino que se está expresando de manera particular bajo una inspiración particular de un fundador, ¿no? No sé si respondo la pregunta o no sé si... Ay, gracias, Abel. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy interesante, realmente es súper interesante y cada vez uno quiere saber más y acercarse más por medio de todo esto que escuchas. Es demasiado interesante. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Sí. Una síntesis extraordinaria de los dos. Sí, bellísima. Muchas gracias, Teresa. Ay, Lau, perdón, pues estaba diciéndolo en voz baja, pero a mí me parece, perdón, extraordinaria esa síntesis que ustedes acaban de hacer, por más que quise escribir, pero no podía, una síntesis extraordinaria que ustedes han hecho. Y yo quiero hacer una pregunta fuera, creo que me voy a saltar un poco, pero que yo siento que esto nos ayuda a clarificar algunas cosas. Mira, no sé en qué momento y cuándo se inserta el libro, el Catecismo de la Iglesia. ¿Sí? ¿Sí lo conoces? Porque yo digo, el Catecismo de la Iglesia para algunos huecos, como que yo siento que hay que ir ahí para que te clarifique ciertas cosas. Por eso digo, creo que me estoy dando un salto, pero que para mí muchas veces yo voy al catecismo y me clarifica que sí somos, que no es que es nada más laicos, ahí te clarifica, valga la redundancia claramente, que el ser laico no es cualquier persona. No sé si me explique. Ahorita eso me venía a la mente, no sé en qué momento el catecismo se inserta o en qué momento, pero yo digo, sí ayuda, o no sé si yo estoy mal. Bueno, perdón, Abel. No, muchas gracias, Teresa. Creo que el catecismo, no recuerdo si es del 92, 93, pero es de 92. finales del 92, ¿verdad? Es de Juan Pablo II, sí. Sí, es de finales del siglo pasado. Es una herramienta interesante. Ha habido muchos catecismos regionales que nos sirven también. A mí me gusta más el catecismo holandés. Búsquenlo por ahí, quien tenga curiosidad al respecto. Se encuentra pues sí, en internet, así googleenlo, catecismo holandés, y también es una visión bastante contemporánea de lo que significa ser cristiano hoy. Entonces, bueno, pues yo se los recomiendo, el catecismo holandés. No sé si Lau quiere comentar algo para ir cerrando, porque ya le estamos robando mucho tiempo. Sí, claro. Sí, bueno, reiterar las gracias. Quisimos hacerlo lo más resumido que se pudo. Entenderán que son textos extensos, de mucha carga doctrinal, teológica, pero quisimos presentar como los puntos fundamentales, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, como decía Teresa, hay otros textos que pueden ser auxiliares también en nuestra profundización para eso, para seguir preguntándonos también, porque como decía Abel, lo principal son las oportunidades que nos deja por delante el Concilio Vaticano II. Después, bueno, tenemos un rostro totalmente distinto del pontificado con el Papa Francisco, con sus exhortaciones, con sus encíclicas, que vemos que van en comunión con esto, pero le dan 10.000 vueltas al Concilio Vaticano II, en lenguaje, en caridad pastoral, en audacia. Entonces creo que en cuanto a libros y a textos no nos quedamos atrás, tenemos muchísimo de donde echar mano y creo que podemos seguir profundizando por ahí. Pero bueno, les agradecemos, les vamos a enviar la presentación también para que ahí tengan los datos fundamentales y pues seguimos en este camino de seguir conociendo juntos, ¿no? Porque siempre se descubren nuevas vetas. Claro, claro. Abel,
A ver, Gracias. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien por ahí? Feliz noche para todas. sí, Carmen, Gracias. Muchas te gracias. quería preguntar si el término que querías decir de los sacerdotes que, bueno, que dejan el ministerio es la de laicización o no. No, es fugitivo. Se les llamaba clérigos fugitivos cuando Así es. dejaban sin permiso el ministerio, y también a las religiosas y religiosos pues, que se fugaban del convento, que salían y sin permiso y vivían como que a la propia, a la suya. Ese era el término que se utilizaba en el anterior Código de Derecho Canónico de 1914, 15, no recuerdo bien el año, pero se utilizaba ese término, clérigos fugitivos. Actualmente ya no se utiliza en el actual Código de Derecho Canónico porque ya ha abierto otras posibilidades de vivir esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión ahí interesante también a reflexionar. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues que pasen todos, todas una buena noche, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Igualmente, Muchas bendiciones gracias. a todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. mis Hasta queridos luego. maestros. Buenas noches.